Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Negocios locales, episodio 168. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, un espacio semanal donde hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de analítica digital, de enlaces o inteligencia artificial, con el único objetivo de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet gracias a la mejora del posicionamiento en buscadores. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO local y os invito a suscribiros a este programa en vuestro reproductor de podcast habitual o desde mi web, lauraalfonso.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de Negocios Locales, donde te contaré todas las novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a abordar en este episodio. Y esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo que está muy de actualidad y son las publicaciones de Google Business Profile. ¿Desaparecen en favor de las publicaciones de redes sociales? Bueno, pues de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas se explica cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas. Porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, empezamos. En julio de 2016 empezaron a aparecer en las fichas de Google Business Profile de los distintos negocios los enlaces a sus redes sociales. Sin embargo, esa información la ponía Google scrapeando la web y no era una información que ofrecía directamente el negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en muchas ocasiones las redes sociales que aparecían asociadas no eran las correctas. No obstante, los vínculos a esas redes sociales se mantuvieron, pero en verano de 2023 se produjo la novedad. Google permitía a los negocios ser ellos quien decidieran cuáles eran las URLs correctas de esos perfiles sociales. Y ahí estuvimos todos como locos actualizando esa información. Pero hasta ahora no había más implicaciones de facilitar esta información. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la semana pasada hemos visto cómo en las fichas de Estados Unidos y en Canadá resulta que empiezan a aparecer los posts que están publicando en otras redes sociales esos negocios. Y cuando hablo de otras redes sociales me refiero a Facebook, a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, a Pinterest, a TikTok y a YouTube. ¿Y cómo se lleva a cabo esa visualización? Bueno, se ve solamente en dispositivos móviles y tanto en aquellas fichas que tienen una visualización en modo extendido, como explicamos hace unas semanas en este podcast, como en las fichas que tienen una visualización más reducida. Y aparecen en forma de carrusel. Es decir, que tienes que hacer scroll de izquierda a derecha para ver todo el contenido. Por ahora lo que sabemos es que está mostrando aquellos posts que tienen como máximo una antigüedad de 2 semanas. ¿Puede tratarse de un error? Pues no, porque resulta que los términos de servicio de Google, que os dejo el enlace en las notas del programa, ha incluido una pregunta frecuente nueva que dice: ¿por qué mi publicación en redes sociales aparece en mi perfil de negocio? Y responde Google: si un perfil de negocio tiene asociado un vínculo a redes sociales, es posible que sus publicaciones en esas redes se muestren automáticamente. Aquí la pregunta natural que nos surge es:
¿qué pasa entonces? Que las publicaciones nativas de nuestra ficha desaparecen. Pues eso es lo que tiene pinta. Y es que puede ser lógico, porque en un último estudio de White Spark lo que nos decía es que solamente el 12,5% de los negocios tenían alguna publicación activa en los últimos 6 meses. Y de hecho, en estudios anteriores que he leído, ponía que los negocios que utilizaban esta funcionalidad de forma activa era solo un 4%. Entonces es posible que Google haya decidido que ante un bajo uso de las publicaciones, pues que elimina esa funcionalidad. Pero claro, ¿por qué tiene ese bajo uso las publicaciones? Porque no son factores de ranking. Ya te aseguro yo que como supiéramos que es un factor de ranking, íbamos a estar ahí publicando de forma continua. Y es en este contexto donde a mí me surgen nuevas dudas. Porque claro, el perfil del usuario cuando está en redes sociales es de un modo más informacional, mientras que la ficha aparece cuando el usuario está en un modo transaccional. Entonces, ¿cómo debemos orientar esas publicaciones que vayan a aparecer en nuestra ficha? Claro, si nos ponemos ahora a que todas nuestras publicaciones en redes sociales sean transaccionales, pues a lo mejor podemos agotar al usuario. Pero sí que es cierto que a lo mejor sí que tenemos que incrementar un poco el peso de las publicaciones transaccionales versus las informacionales para conseguir que Google destaque aquellas que más nos interesan. ¿Y tenemos que hacerlo en todas las redes sociales? Pues eso no está todavía del todo claro, porque lo que parece es que la primera red social que hayas introducido en tu ficha de Google Business Profile suele ser normalmente la que elige Google para poner las publicaciones en tu ficha. Esto es lo que parece ser, y ya sabemos que con Google lo que vale hoy a lo mejor no vale mañana. Pero sí que os digo que si una red social es en la que estáis más activos, os interesa ponerla en primer lugar antes que otra donde a lo mejor no tengáis tantas publicaciones. Dado que vamos a tener que empezar a hacer publicaciones en redes sociales con un tono más transaccional, sí que me gustaría hablaros de cuáles son los sesgos del cerebro para realmente llegar al consumidor y conseguir que nos compre. El año pasado tuve la oportunidad de asistir como ponente a la WordCamp de Torrelodones y coincidí con Pablo Moratinos, quien también tuvo una presentación magistral y hablaba precisamente de esos sesgos. El cerebro recibe a lo largo del día tantos estímulos que tiene que estar llevando a cabo continuas decisiones. De hecho, tomamos decisiones incluso durmiendo. De media, tomamos 1,2 decisiones cada segundo. ¿Os podéis imaginar si todas las decisiones que llevamos a cabo a lo largo del día tuvieran un tinte racional? Pues estaríamos agotados. Por eso, para que las decisiones sean más impulsivas y el usuario no tenga que pensar tanto, hay que atacar al instinto y a la emoción. Porque esas decisiones son menos racionales y son más impulsivas y por tanto nos ayuda a vender más. Me gustó mucho la frase que puso Pablo Moratinos de Carles Estera, doctor en psicología y catedrático de neurociencia cognitiva, que decía que es muy posible que la decisión de comprar una pizza tenga un poco que ver con el hambre, instinto, y estar en un mundo cool como es comer entre nuestros iguales en nuestro grupo preferido. Ahí estamos atacando a la emoción, la pertenencia al grupo. Por tanto, vemos que tenemos un cerebro que decide, otro que siente y otro que piensa. Y con nuestro marketing, con nuestras publicaciones, tenemos que intentar llegar a los tres, pero sobre todo al emocional y al instintivo, porque es el que va a potenciar que las ventas se produzcan de forma más rápida. Y para ello tenemos que atacar los sesgos, porque nuestro cerebro no es perfecto. Os habréis fijado muchísimas veces cuando os llegan ejercicios que os dicen, a ver, ¿cómo están aquí los platos? ¿Boca arriba o boca abajo? Y en función de cómo lo veis, de cómo están las luces, tú crees que los platos están de forma cóncava o de forma convexa. Lo mismo también hay ejercicios de unos cilindros, no sé si recordáis, voy a buscarlos y los voy a intentar poner en las notas del programa.
que te dicen, oye, estos cilindros están sobre un tablero con varios cuadrados. ¿De qué color es este cuadrado y de qué color es este? Y parece que son distintos, pero luego resulta que son del mismo color. ¿Y eso por qué se produce? Pues porque el cerebro no es perfecto, como os decía, y entonces hay que atacar esas imperfecciones para lograr vender más. Entonces vamos a ver 5 sesgos. Hay muchísimos más y si os gusta, pues me podéis dejar notas en este episodio y podemos abordarlos en episodios posteriores. Uno de los sesgos que más funciona es lógicamente el de escasez y urgencia. Jugar con el tiempo de una promoción o que tienes unidades limitadas es esencial para vender más. Lo que hace es estimular a la gente a tomar una decisión rápida. Eso lo utiliza muchísimo, por ejemplo, Booking, cuando vas a su página web que te dice oferta por tiempo limitado, o por ejemplo el Corte Inglés con sus ofertas límite de 48 horas. Bueno, pues es importante que en tus publicaciones intentes utilizar este sesgo de escasez y urgencia, hablando de las unidades limitadas o del tiempo de la promo, porque de esa manera vas a poder hacer que el usuario tome una decisión más rápida. Siguiente sesgo, este me encanta, es el sesgo del anclaje o el del sastre. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en darle al cliente potencial una información inicial, normalmente sobre el precio, para que luego en mensajes posteriores, cuando hay una diferencia en ese precio dado, normalmente a la baja, el usuario vea que es una oportunidad. Eso lo usa mucho, por ejemplo, Apple. Cuando empezaron a correr rumores de que iba a salir su iPad, la información que salió fue que aproximadamente el precio del dispositivo sería de unos 1.000 euros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando luego el precio fue de 500, que no está nada mal, pues todo el mundo lo veía como un chollo. Y entonces hubo más ventas porque el usuario ya tenía anclado en el cerebro ese precio inicial de 1.000 euros. Por eso lo vio como un auténtico chollo. ¿Y por qué se llama también el sesgo del sastre? Bueno, pues se dice que esta técnica la empezó a aplicar un sastre con su aprendiz. El aprendiz lo ponía en la entrada para recepcionar a los clientes y él estaba dentro trabajando. Cuando llegaba el cliente y le decía, oye, ¿cuánto me cuesta hacer una chaqueta? Pues resulta que siempre el aprendiz le decía, pues 1.200, pero espera que voy a terminar de confirmar con el sastre. Entonces entraba y cuando salía de nuevo decía, no, que son 900. Pues ya el cliente había anclado dentro de su cerebro los 1.200 y cuando venía el aprendiz diciendo que no, que finalmente eran 900, lo que hacía era aumentar las ventas, porque el usuario decía, uy, pues venga, lo compro, no vaya a ser que vaya a subir de precio o este aprendiz se haya equivocado. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad ahora mismo. Entonces ese sesgo de anclaje dice que viene por parte de un sastre. Vamos con el siguiente sesgo, que es el sesgo de primacía. ¿Y qué significa esto? Pues que las personas tienden a recordar mejor los primeros elementos en una serie de información. Puedes aprovechar este sesgo al presentar los mensajes más importantes al principio de tus acciones de marketing. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estás haciendo un sorteo de varios de tus productos, no empieces a generar suspense de, uy, tengo algo que ofrecerte. No, desde el principio, la primera slide, la primera carátula del post ya tiene que poner sorteo. Y de esa manera ya el usuario sabe que tiene que prestarte atención porque a lo mejor tienes algo interesante que contarle. Siguiente sesgo es el sesgo de la reciprocidad. ¿Y qué nos dice el sesgo? Que las personas tienden a sentir la obligación de devolver un favor o un gesto amable. Esto se puede utilizar súper bien cuando, por ejemplo, dentro de tu servicio, dentro de tu producto, ofreces algo gratuito. Por ejemplo, y esto lo hemos aplicado en temas de óptica y ha funcionado muy bien, puedes hacer una publicación diciendo que han llegado las nuevas monturas de una marca estupenda, muy conocida, y puedes decir que el análisis de la vista, la graduación de la vista es gratuita. Esto lo que suele provocar es un tránsito hacia tu tienda. El usuario a lo mejor no está nada interesado en esas nuevas monturas de esa marca carísima, pero está viendo que, oye, que a lo mejor si consigue la graduación de la vista, pues eso que se lleva. Claro, después de que es atendido y de forma gratuita recibe por parte tuya un servicio, es poco probable que se vaya sin comprar nada. Así que os recomiendo que veáis cuál es ese servicio que puede provocar la reciprocidad en vuestro cliente potencial y de esa manera empezar a vender más.
Y vamos con el último sesgo, que es el sesgo de framing o de encuadre, que para hablar en cristiano significa que hables siempre en positivo y nunca en negativo, sobre todo cuando estamos hablando de los productos que vendemos. Por ejemplo, un bloqueador de spam siempre dirá que lo que hace es eliminar el 96% del spam de tu ordenador, pero lo que nunca va a decir es que te deja un 4% de spam en tu ordenador, porque es mucho menos efectivo el mensaje. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las leches, con los yogures. No te dicen, oye, tiene un 1% de grasa. Lo que te dice es que es un 99% libre de grasa. Lo mismo con los azúcares. Bueno, pues tienes que utilizar ese sesgo de framing o de encuadre o de lo que digo yo, hablar en positivo, porque siempre redunda en mayores beneficios. Y hay muchísimos más sesgos, hay cientos de sesgos, pero lo importante y lo que quería trasladaros con este episodio es deciros que ahora mismo las publicaciones de Google Business Profile parece que no van a tener tanta importancia, al menos por ahora, mientras no sean factor de ranking, y van a tener mucha más relevancia las publicaciones que estamos haciendo en redes sociales. Como en redes sociales el usuario está en un modo más informacional, cuesta atacarle con mensajes más transaccionales. Y por eso tenemos que empezar a elevar un poquito el peso de este tipo de mensajes en detrimento de los informacionales, sin pasarnos, porque si no podemos generar rechazo. Y a la hora de abordar esos mensajes, los podemos abordar de diferentes formas, atacando estos sesgos. Al final es que parece que los de marketing somos un poco manipuladores, y yo creo que sí, porque es que al final se trata de eso, de ver cómo puedes convencer a la mente. Así que a través de estos sesgos puedes orientar las publicaciones de diferente manera. Pues espero que os haya resultado de interés, sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local, y si eres de aquellos que todavía no ha actualizado la información de vuestros perfiles sociales, ponte con ello, porque ya has visto que lo que hace es enriquecer la ficha. Por ahora lo estamos viendo en las fichas de Estados Unidos y Canadá, pero en breve lo tendremos aquí. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y comentarios en Apple Podcast y en Spotify, y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast y en el resto. Y me haríais un favor enorme si os suscribís al podcast de negocios locales, porque de esa manera me dais más visibilidad, puedo llegar a más gente y hace este podcast sostenible. Y ya no nos queda más que echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!